La música es importante para el ser humano porque le permite recrear sus sensibilidades, por un lado, y dos, le da también la posibilidad de encontrarse consigo mismo en la medida que empieza uno a escuchar de adulto o adolescente algunas músicas que escuchaban los padres y los abuelos. Entonces es una forma de recrear el pasado, y esa recreación del pasado posibilita la configuración de las diferentes identidades. La investigación sobre narrativas cantadas y procesos de descolonización es el resultado de una búsqueda en relación con la pregunta: ¿qué factores han incidido en lo que yo soy hoy en día como ser humano y como profesional? En algunas personas, además de lo dancístico, también es importante el contenido de esas canciones, y esos contenidos interpretados a la luz de los procesos identitarios es lo que nosotros venimos denominando narrativas cantadas. Hemos encontrado que, por un lado, desde el punto de vista de las músicas del Pacífico, yo diría las músicas no occidentales, danza y canto constituyen una simbiosis. Es decir, es imposible desde estas culturas el canto separarlo del baile, lo que no pasa en Occidente. A través de las narrativas cantadas, cuando los sujetos entienden los contenidos, la comprensión de los contenidos de las narrativas cantadas solo es posible a partir de la ubicación en el momento histórico-político en las que surgen y en las que circulan. Por lo tanto, metodológicamente hemos encontrado que para poder interpretar una narrativa cantada hay que ubicarse en el momento histórico-político en que fue construida y en el pensamiento del autor de la letra y en el pensamiento de aquel que construye la música. Con los relatos, por ejemplo, está el caso de una canción del compositor Augusto Lozano del Chocó, que se llama Se Curará. Dele sierra frita y se curará. En esta narrativa cantada lo que hace Augusto Lozano es recrear el caso de un niño chocuano, en las cuales lo llevan a un médico, medicina occidental, y un médico que recién acaba de llegar al Chocó. Y este médico lo que hace es mandarle unas recetas al paciente, al niño, y resulta que esas drogas no le servían para nada, según el relato. Arroz de cangrejo y se curará. Lo llevan donde otro médico que, no siendo chocuano, lleva muchos años viviendo allá, y él dijo: no, a ese niño no hay que recetarle vitamina, hay que recetarle chontaduro, borojó, plátano, pescado. En síntesis, el niño estaba desnutrido. Pero como este médico era un médico que llevaba mucho tiempo viviendo acá, pues él supo entender qué era lo que estaba pasando. Entonces esta narrativa lo que hace es recrear en el fondo algunas situaciones de algunas personas del área rural que tienen dificultades para acceder a algunos alimentos, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos narrativos que recrean la realidad de los pueblos, y así por el estilo hay muchas otras narrativas. En el caso de las narrativas danzadas del Pacífico Sur, existe una relación entre algunos géneros y la espiritualidad africana, sobre todo en relación con los cantos de Yemayá. Que Yemayá, como Oricha, es la diosa del mar y del agua. Entonces, esas son como algunas aproximaciones que hemos ido logrando desde las investigaciones que estamos realizando. Si se entiende la cultura o las culturas como sistemas abiertos, no como sistemas cerrados,
Las culturas también van tomando elementos de otras culturas y van funcionando de manera dinámica. Y si eso pasa con la cultura, pasa también con la música. Entonces, por ejemplo, los trabajos que hace Chaka Khan. ¿De dónde vengo yo? Ellos toman elementos propios de la música del Chocó y del Pacífico en general e incluyen otros elementos con la música moderna, como del rap. Minas llenas de oro y platino, reyes en la biodiversidad. Hablar del pensamiento no occidental, hablar de la cultura, las culturas ancestrales, sean África o sean las culturas ancestrales originarias de América, implica hablar de todo, porque son culturas holísticas. Mientras Occidente separa lo que está unido, aquí, del pensamiento no occidental, todo está unido, por lo tanto, hablar de la vida, hablar de la muerte, hablar de la música es hablar de lo mismo. Hablar de la espiritualidad es hablar de lo mismo, ¿sí? Es un relato intertextual, genérico, universal desde el punto de vista que abarca muchos aspectos. No es del universalismo, pues, de la globalización, sino que es genérico. Hablar de la vida es hablar de uno mismo, hablar de la música, hablar de los padres, hablar de la madre, hablar de la tierra, hablar de la naturaleza.